yo quería compartir un versículo muy conocido que a mí me gusta mucho recordar y que está en Números 23:19 y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Bueno, pues aquí el Señor nos recuerda que el hombre es más bien, tiene facilidad para mentir, ¿no? Y cambia de opinión según le venga bien o mal. Y Dios en su naturaleza es veraz, en Él no hay mentira. Así como en su naturaleza pues Él es bondadoso, es fiel, es misericordioso, compasivo, etc. Pues en su naturaleza también está la ausencia de mentira. Él no miente nunca. Es más, la Escritura habla de la mentira como que Dios la aborrece, ¿verdad? Bueno, pues Él es de fiar. Él es inmutable, no cambia. Y si Él es inmutable y no cambia, pues su palabra también es inmutable y no cambia. Y es veraz. Y es poderoso además para hacer lo que dice. No hay dificultad o circunstancia que vaya a parar a Dios. Si Él dice algo, se va a cumplir. Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. Y en Josué se dirige a los, Josué 23:14, se dirige a los israelitas y les dice: no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de vuestro Dios que vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas se han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Bueno, las Escrituras están llenas de promesas genéricas para todos nosotros. Tenemos la promesa de perdón de pecados, de la salvación, de la resurrección, de que Dios nos provee para nuestras necesidades, ¿no? Pero también a veces pues trata de forma personal con cada uno y a través de su palabra nos da una promesa o nos da una palabra de que se va a cumplir algo o de que va a resolver un problema en nuestra vida, ¿no? Lo que pasa que a veces pues lo cumple enseguida y otras veces pues tarda tiempo, a veces mucho tiempo. Solamente tenemos que tener paciencia, es lo que nos dice, ¿no? El otro día, el jueves, nos recordaba Jonathan en la predicación que desde que David fue ungido como rey hasta que fue coronado rey y pudo ejercer, pasaron 30 años. O sea que el Señor los tiempos los ve de una manera diferente a nosotros. Si te dice pronto haré esto, el pronto nuestro es para allá, pero para Él no. Pronto puede significar años ahí en el medio. Pero bueno, lo importante es que Él lo va a llevar a cabo. Que tengamos paciencia, pero Dios tiene palabra, no es mentiroso. Dios tiene palabra, así que, bueno, todos estos, vosotros y yo incluida, si tenemos alguna palabra, pues ánimo porque se va a cumplir. Y esto es lo que quería compartir esta mañana. Y lo que podemos hacer es una oración también para comenzar el culto. ¿Quién no se ha desesperado alguna vez porque Dios no contesta sus oraciones? Permitidme, en esta mañana creo que estamos un grupo aquí de gente desesperada, ¿verdad? Nos lo decía antes Rosy en la introducción, parece que a veces Dios no contesta. Quisiera llevaros en esta mañana al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Es una frase de Jesús y a veces la sacamos bastante de contexto, pero quisiera pensarla como punto de partida en esta mañana. Leo Mateo 21, Mateo 21, 22. Y dice Jesús: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Nos lo sabemos casi como el Salmo 23, desde luego. Quizá este es uno de los textos más conocidos de la Escritura y que usamos con frecuencia en muchas ocasiones. Pero también, como os planteaba en la introducción, en el saludo, muchas veces quizá nos planteamos
¿por qué no recibo yo todo de Dios si Jesús hizo esta promesa? No sé si alguna vez os ha pasado. Creo que es bueno plantearnos las cosas. Es bueno analizarnos las cosas. ¿Por qué no recibo todo si Jesús hizo esta promesa? ¿Qué ocurre para que esta promesa de Jesús, hecha en su ministerio, que no es que la dijera alguien, sino que la dice el mismo Jesús? ¿Qué ocurre para que eso en mi vida no sea una realidad? Desde luego, queridos hermanos, seamos realistas. Consciente o inconscientemente hay obstáculos en nuestra vida, quizá mejor debería decir, hay obstáculos que levantamos en nuestra vida que impiden que esto sea una realidad. Quisiera en esta mañana, con el tiempo que tenemos, con la ayuda del Señor, pensar en 3 barreras, en 3 obstáculos que hacen que no nos llegue la ayuda de Dios, la respuesta de Dios. En los intermedios entre las alabanzas, hoy las imágenes nos llevaban a puentes. Y este versículo es un puente hacia nosotros, pero si el puente te lo cargas, si el puente lo rompes, lo cortas por medio, mal asunto. ¿Qué cosas, permitidme, dinamitan el puente para que esa relación, para que esa promesa de Jesús sea realidad? Os llevo al Evangelio de Santiago, la primera barrera. Evangelio de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. El que pide, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quintalada que recibirá alguna cosa del Señor. La primera barrera, el primer obstáculo es nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Una cosa es orar a Dios reconociendo, que así es además, reconociendo nuestra incapacidad. Una cosa es orar a Dios reconociendo nuestras limitaciones, que al fin y al cabo un cristiano es alguien limitado. Dice el autor sagrado que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y también dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Somos fuertes por la misericordia de Dios, somos fuertes por el poder de Dios obrando en nosotros. Pero si es por nuestro poder, no llegamos ni a la esquina. Una cosa es reconocer nuestra incapacidad, una cosa es reconocer nuestras limitaciones y otra cosa es dudar del poder de Dios. Y no estoy pensando la duda en el sentido de cuestionar, de analizar. Es bueno analizar. No confundamos el término. A veces tenemos que ir al médico para que, digamos así, se vean las dudas que hay sobre nuestra salud. No es que se dude de nuestra salud, pero se analiza. Pero si yo dudo de mi salud, quiere decir que no confío. Si dudo de la eficacia del medicamento, quiere decir que no confío en la eficacia, que es muy distinto. La duda, bíblicamente hablando, es la ausencia de fe. Si yo dudo del poder de Dios, y no importa los años que lleve, tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, mis padres, como sabéis, eran misioneros, precisamente en Tenerife, y tuve la bendición de conocer al Señor siendo niño, pero eso no me quita para que mi fe hoy en día sea auténtica. Eso no es aval de nada. Mi fe tiene que alimentarse cada día, porque de nada vale mi historia personal si ahora no tengo fe plena en el Señor. Entonces no es que sea débil, entonces soy polvo. Dicho de una forma coloquial, la duda es el interruptor, es la barrera al poder de Dios. La duda es el interruptor, es la barrera a las respuestas de Dios a mi vida. La oración sin fe no conecta con el poder de Dios. Y una de las cosas que esta semana meditando en esta reflexión, esta mañana meditando la palabra del Señor, obviamente, una de las cosas que esta semana más
me han paralizado, y os lo digo de corazón, me ha llevado más tiempo de reflexión. Es la pregunta que os comparto. ¿Oro por costumbre o oro por necesidad? Todos creo que tenemos la costumbre de orar, ¿verdad? Pero las costumbres se hacen eso, costumbres. Es más, ¿por qué haces esto? Por costumbre. Estoy acostumbrado a... Si manejáis un poco la informática, sabéis que cuando cambias de un programa a otro tienes que, aunque sea un programa similar, que yo estaba acostumbrado a... Lo hacías sin reflexión, lo hacías, digamos, automáticamente, mecánicamente. Y yo esta semana, queridos hermanos, me he planteado mucho eso. En mi andar con Dios, ¿predico, por ejemplo, por costumbre o predico porque realmente el Señor me habla? Oro a Dios, no somos en esta iglesia de pedir mucho a alguien que ore en concreto, pero cuando oro porque alguien me lo pide, ¿oro por obligación o oro realmente por necesidad mía delante del Señor? Porque si oro por obligación o oro por costumbre, estoy orando sin fe. A mí es una de las cosas, os lo digo de corazón, que me desafía, que me toca más en lo personal, ya no solamente en mi ministerio, sino en mi vida personal. Marisa y yo solemos orar por la mañana al despertarnos. Y lo hacemos, permitidme, como una costumbre, y estos días me lo planteaba, ¿oro por la mañana por costumbre o oro porque mi alma tiene sed de Dios? Que si lo hago por costumbre es que mi alma no tiene sed de Dios. Oro porque vengo a la reunión el domingo por costumbre. Y no es que sea malo venir todos los domingos, permitidme. Pero vengo por costumbre o vengo por necesidad de Dios. Que a pesar de mí, el Señor se manifiesta en este lugar. A pesar de ti y de mí, por lo menos hablo de mí, cada uno sale delante de usted. El Señor se manifiesta. Y vengo porque por costumbre. Oro porque es lo único que me queda. O oro porque es lo primero que tengo. A veces oramos porque es lo último que nos queda. Permitidme, a veces oramos porque es el último cartucho. Y a mí esto es algo que me plantea. Porque si lo hago por el último cartucho, es porque no tengo fe en Dios. Es simplemente que voy, permitidme, a 900, o sea, al 112 o sí, número de emergencias. ¿Sabéis? La oración busca agradar a Dios en vez de agradarse a uno mismo. Aún pidiendo para mis necesidades, la finalidad de pedir a Dios para que cubra mis necesidades no son mis necesidades, sino para que Dios se manifieste en mi vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es imprescindible, dice el autor de Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. No dice sin fe es difícil agradar a Dios. Es imposible. Y yo me pregunto, ¿cuántas oraciones mías no han agradado a Dios? Si realmente todo lo que pidierais en oración lo vais a recibir, porque algunas oraciones mías no solamente son un signo de Dios, sino ni siquiera me ha contestado Dios. Orar sin fe, en definitiva, es levantar la barrera de la incredulidad, es levantar la barrera del desagrado de Dios. Porque la oración sin fe desprecia las maravillas de Dios. La oración sin fe, estoy orando simplemente a ver si me da, a ver si me lo da. Hace algunos meses, quizá 2 años ya, hice una solicitud a un centro oficial diciendo a ver si me lo dan. Evidentemente no me lo dieron. Pero lo hice por ver si caía. A veces oramos a ver si Dios nos responde. Eso es orar con incredulidad. La oración sin fe, desprecia las maravillas de Dios. A veces queremos que Dios
haga maravillas en nuestra vida, no para la gloria de Dios, sino para que los demás vean qué bueno soy. A veces queremos que Dios haga maravillas en nuestra vida, no para que la perfección, no para que el nombre de Dios se glorifique, sino que queremos que Dios haga maravillas para yo salir adelante, para que los demás vean qué guapo y bonito soy, que aparte de eso es cierto. Cuando Dios hace algo en mi vida, es para proclamar su nombre. Cuando Dios hace algo en mi vida, sean las cosas pequeñas. Hay una alabanza que dice: he aprendido a verte en los pequeños, en los detalles. Yo estoy luchando con eso, todavía estoy en esa asignatura. A veces, yo no sé vosotros, permitidme compartir algo de mi testimonio, oro al Señor para que me dé un buen sitio para aparcar. Sabéis que hay sitios, en lugares que no es difícil aparcar, solamente imposible. Pero sucede que muchas veces el Señor me responde y yo digo: qué bien que he pillado este sitio. Y después no le doy gracias al Señor. Y a muchas veces me ha servido ese aparcamiento, y os lo digo de corazón, soy limitado, lo reconozco, para tener un momento de oración después dándole gracias a Dios, porque si el Señor me ha bendecido en ese pequeño detalle, ¿qué no va a hacer conmigo en ese día? Lo primero es: qué listo soy, qué bien me cabía el coche. Lo segundo es: gloria a ti, Señor. Te doy gloria, cantábamos en este momento. Y todo lo que no sea dar gloria a Dios en nuestra vida, aún en los problemas, aún en las dificultades, es incredulidad. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, leo Juan capítulo 9, y le preguntaron sus discípulos a Jesús diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí entraríamos en otros detalles y no vamos a hacerlo en este momento. Jesús le respondió: no ves que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí lo hermoso parecía que el hombre tuviese vista. Pero si Dios me da vista y no glorifico a Dios, sigo estando tan ciego como antes. El objetivo de la ceguera de aquel hombre no era que él pudiese ver después. El objetivo de aquel hombre, de la ceguera de aquel hombre, no era que un día pudiese ver que Jesús le sanara. Oiga, si a mí Jesús, permitidme, lo sabéis, me quita el asma, vamos, me salto de alegría. Pero si Dios me quita el asma, me quita la ceguera, me quita la enfermedad que tengo, es para la gloria suya. Y si no es para la gloria suya, esta mañana hemos cantado, el Señor nos va a pedir cuentas. La oración muchas veces desprecia las maravillas de Dios. Quizá en esta mañana me digas cuando termine: Jonathan, este sermón no era para mí. Bueno, me alegro que seas una persona de fe. Quizá digamos: yo no dudo cuando ora al Señor. ¿Qué está usted diciendo? Se le va a caer el pelo, bueno, por los lados. Pero, digamos, no, yo no dudo. Pero, ¿quién de nosotros no se ha sentido alguna vez desanimado a la hora de orar? Me alegro que ninguno levante la mano, porque esto es para todos. Todos, más de una vez, empezando por este que os habla, nos hemos sentido desanimados, hechos polvo para orar. Cuando estás ante un familiar, un amigo, una persona que sabes que tiene una enfermedad irreversible, por mucho que le digas vas a mejorar, dices tú: esto no mejora, ni con agua caliente. ¿Para qué vamos a orar si todavía va a pasar lo que Dios quiera? Me he encontrado a personas que me han dicho esto. Quizá alguna vez hemos dicho: ¿para qué orar si esto ya no tiene vuelta de hoja? Como se suele decir muchas veces, si esto lo único que requiere es un entierro, aquí no hay milagro posible. Muchas veces somos como Marta y María, sus amigos: ya este está enterrado, déjalo, ya lleva 4 días. Pero bueno, Jesús, bueno, en fin, han venido, pero Marta es lo que le dice a Jesús: ya lleva 4 días, señora. Yo me identifico con Marta, Me identifico con Marta, porque muchas veces... Ahora, si quiero que Dios responda a mis oraciones,
como se nos apuntaba en esta mañana, no puedo olvidar en Efesios 3, 20, 21, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo. Soy más toquete de lo que me imaginaba. Y Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, es decir, el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Por eso, Efesios 3, 21, ahí sea la gloria amable. Quiero llevaros en segundo lugar. Cada carrera nos daría para un sermón. Pero en fin, os he prometido 3 en esta mañana, así creo cumplir. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Son versículos también quizá que conocemos de memoria. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza, esta es la seguridad que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido, sabemos que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, pero conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo creer que el Señor me dé una cosa, pero no ser conforme a la voluntad de Dios. Algo que hemos de tener muy claro es que Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones. Yo no puedo obligar a Dios a responder a mis oraciones. Dios responde a nuestras oraciones porque Dios se ha comprometido a hacerlo, que es muy distinto. Pero es un compromiso que Dios ha adquirido con nosotros. No es un trato que un día pues hayamos hecho con Dios. Cuando a veces decimos que declaramos tal o cual cosa, estamos realmente a veces asumiendo un papel que única y exclusivamente es de Dios. Yo puedo declarar muchas cosas, pero no sé la voluntad de Dios. Y yo creo que a veces Dios en su misericordia nos da cosas que incluso no hemos pedido, pero para que aprendamos. C.S. Lewis dice, Charles Swindoll, dice, hay 2 clases de cristianos. Aquellos que dicen a Dios, Dios, haz tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice, haz tu voluntad. ¿En cuál estamos nosotros de esos 2 grupos? Cuidado con lo que decimos, que esto es la voluntad de Dios, esto es bendición de Dios. A mí se me eriza el pelo por los lados cuando a veces decimos, esto es una bendición de Dios. ¿Sí o no? Satanás se disfraza como ángel de luz. Y a mí, Satanás me ha metido muchos goles en la vida, no sé a vosotros. A veces algunos goles, pero por debajo de las piernas, ¿eh? ¿Me entendéis el símil futbolístico? Dios no está obligado a respondernos, pero Dios, aunque nos responderá, jamás nos responderá en algo que es contra su voluntad. Yo no puedo pedir a Dios que bendiga una relación ilícita. Yo no puedo pedir a Dios que bendiga una amistad que tengo ilícita. Una relación. Estoy casado, yo no puedo pedir al Señor que bendiga a la otra, permitidme. Aparte de adulterio, Dios no va a decir eso. Yo no puedo pedir a Dios que bendiga un negocio ilícito. Señor, bendice este negocio que estoy haciendo. Yo no cobro el IVA, yo a veces tengo el IVA y no lo tengo. Tengo que ser responsable y aquí no nos gusta pagar el IVA, desde luego. Yo no puedo pedir a Dios que bendiga mi negocio si hago medidas falsas. Si en la pesa, pues adultero la pesa. Si donde digo que es 1 metro realmente son 95 centímetros, etcétera, etcétera. Sigo un grupo de TikTok, creo que es no me acuerdo de un país latino, que es muy interesante porque hacen redadas en mercadillos para ver cómo están las básculas. Y se ve cada cosa. Perdón, yo me veo reflejado a veces en eso. Que a veces puedo tener medidas diferentes.
cuando a veces trato a un hermano de una forma y a otro de otra, de una forma interesada, estoy quitando medida. Si no amo igual a todos mis hermanos, otra cosa es que pueda tener más o menos amistad, más o menos sintonía, todo lo que tú quieras, pero mi amor por todos los demás. Tengo 5 sobrinos y a los 5, que son diferentes, los quiero por igual. Si quisiera más a uno que a otro, yo no podría pedir a Dios bendición para mí o para mis sobrinos, porque estaría adulterando esa medida. ¿Bendecirá Dios algo que sea pecado? Seguro que no, me diréis. Pero me planteo, y más en los tiempos que vivimos, y sabéis por dónde van los tiros, ¿bendecirá Dios algo que sea pecado, aunque sea socialmente aceptado? A veces en los negocios, ¿te acuerdas de aquello de que te dicen, esto lo hace todo el mundo? Hace unos años, creo que lo he compartido alguna vez, un cliente que tenía entonces de imprenta me había pedido unos talonarios y me dijo, Jonathan, ¿cuándo me van a llegar? Los había pedido hace unos días y le dije, Miguel, no lo sé. Y me dijo, Jonathan, dame una fecha aunque me mientas. Hemos hecho muy buena amistad desde aquel día, este hombre y yo. Porque le dije, Miguel, si te miento hoy, mañana ponte que venga yo por aquí. Si te miento hoy, mañana me dirás que no confías en mí. Yo prefiero decirte, mira, no lo sé, que me pongas verde hoy, pero que no me pongas verde el resto de mi vida por haberte metido en un plazo. Y este hombre, para gloria de Dios lo digo, me aprecia y yo también lo aprecio a él. Ahora no tenemos trato comercial, por ciertas circunstancias, pero cuando puedo hacer algo, me llama. Para gloria de Dios. Tengo que reflejar a Cristo. Decimos, predica a Cristo, predicamos en esto. ¿Puedo pedir a Dios que bendiga algo que es pecado? ¿Sabéis lo que Dios va a hacer? Va a encender su ira contra mí. Y lo dice el apóstol Pablo, horrenda cosa, como dice Hebreos, perdón, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Digo, yo no quiero caer ni siquiera en las llamas de Dios si caigo en esas manos. Mira, si a veces decimos que yo no sé si es la voluntad de Dios esto, pídele al Señor que te lo aclare. Cuando yo pido para mí, estoy siendo un corazón caprichoso. Porque un corazón caprichoso jamás busca la voluntad de Dios. Un corazón caprichoso es un corazón egoísta, un corazón materialista. A mí me gustaría, y os lanzo esta pregunta, ¿podemos decir esta mañana con el salmista en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado? Es difícil. A veces me cuesta hacer la voluntad de Dios. Y no voy esta mañana a contar historias. Conocer la voluntad de Dios no es fácil, pero es posible. El autor de Romanos nos recuerda, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los escogidos. El Espíritu Santo me ayuda a encontrar la voluntad de Dios. Y tengo que tener paciencia. Solamente hay 2 cosas instantáneas en la vida, ¿sabéis? El perdón de Dios y el colacao. Lo demás tiene tiempo. Orar sin buscar la guía del Espíritu Santo es orar en vano. Orar sin buscar la guía del Espíritu Santo es levantar una barrera a las respuestas de Dios. Y quisiera leer en tercer lugar en el profeta Isaías, capítulo 59. Libro del profeta Isaías, Isaías, capítulo 59. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua.
pega con la tercera barrera. Dios no va a responder nuestra oración cuando hay pecado no confesado en nuestra vida. Y esto es muy serio. Todos pecamos. Y no es lo mismo decir a Dios, Señor, disculpa, que decir, Señor, perdona. Porque lo primero es querer tirar la pelota fuera. Lo segundo es reconocer que Satanás me ha metido uno, que me lo ha dejado meter. Dios no responde cuando hay pecado en nuestra vida que no queremos confesar. Puede, no conozco la vida de todos, así que hablo con más libertad todavía. Bueno, malamente conozco la mía. Quizá haya algún pecado oculto que nos da vergüenza de confesarlo al Señor. Cuando he pecado, lo reconozco, casi me ha costado menos pedir perdón a la persona, por ejemplo, afectada, que pedírselo a Dios. Porque con Dios es estar solas de día. Mateo capítulo 6 es cerrar el lugar. Puede incluso, ya un poco rizando el rizo, puede que haya algún pecado con el que hayamos aprendido a convivir y no lo veamos como pecado, sino como parte de nuestra personalidad. Yo me he acostumbrado a convivir con mi enfermedad. Desde los 20, 21 años que he aprendido a convivir con mi alopecia. Yo alguna vez tuve pelo, os lo reconozco, pero cuando empieza a caer gente es un problema. He aprendido a convivir con una serie de cosas, pero el problema no es aprender a convivir con cosas físicas, el problema es aprender a convivir con pecado. David, siendo todo lo David que era, permitidme, confesó su pecado, no dijo, Señor, yo soy así. A veces decimos, es que yo soy así. A veces hemos aprendido a convivir con un pecado y lo hacemos parte de nuestra personalidad. Quizá el prejuicio. ¿Soy una persona que tiene prejuicios con los demás? A veces decimos, la primera impresión es la que vale. La primera impresión es la que te chafa muchas veces. Lo reconozco, que a veces en alguna relación, con alguna persona, alguna amistad, ese prejuicio primero me ha fastidiado mucho, me ha robado bendición. Pero es que yo soy así, es que Jonathan, como no caigas bien el primer día, la primera, y con la mentira. Hay una mentira que nos la hemos creído, lo de mentira piadosa. Si es mentira, no puede ser piadosa. La mentira siempre es pecado, sea mentirijilla, sea mentirita, como nos decía nuestra madre pequeña, no se dicen mentiritas. No, las mentiritas son mentirotas. Quizá la murmuración. No, perdón. Yo no soy murmurador, yo soy comunicador. Matías, ven, que te quiero contar. Cuando yo con buen corazón, empiezas, llego al otro. Pero hermano, eso es murmuración, no. Eso es buen ánimo para los demás, eso es pecado. Matías, si alguna vez lo hiciera, por favor, corrígeme. Satanás nos ha hecho creer que hay pecados que son parte de nuestra personalidad. Cuando Dios nos dice que hay pecados, que los pecados que hay en nuestra vida son parte de nuestra vieja naturaleza y que ahora somos nuevos en Cristo. El gran engaño de Satanás es que muchas veces aceptamos como bueno esas cosas que forman parte de nosotros y decimos, ya el Señor hará. No, yo tengo que dejar al Señor hacer. Recuerdo que una de las cosas que me enseñaron mis padres de niño era orar para que el Señor cambiara mi carácter. Como si soy así ahora, imaginaros cómo sería de chiquillo. Pues reconozco que a veces era insoportabilísimo. Marisa, ahora no digas cómo soy. Pero yo sé que cuando oras con una faceta del carácter, de tu personalidad, el Señor la va moldeando.
Cantamos muchas veces, moldéame a tu imagen, Señor. Moldéame no para que sea yo mejor, sino para darte gloria. Un corazón pecaminoso, queridos hermanos, es un corazón, como dice el texto, que hace división. Versículo 2 de Isaías 59. Vuestras iniquidades han hecho división. Mi pecado divide la iglesia. Mi pecado divide el amor entre los hermanos. Mi pecado trae derrotas al pueblo de Dios. Recordemos el caso de Acán en la conquista de la tierra prometida. Un pecado oculto trajo derrota y qué derrota al pueblo de Dios. Tu pecado, mi pecado, cualquiera de nosotros no está exento de ser un Acán. Entonces la pregunta en esta mañana que surge es, ¿cómo derribo esa barrera? Mira, Adán y Eva quisieron derribar esa barrera huyendo. Como se suele decir, tirando hacia adelante. Huyendo hacia adelante. Huyendo, jamás vamos a derribar barreras. Las derribamos confesando nuestros pecados, porque nuestro pecado es pecado, no solamente por las consecuencias. Conozco muchas personas que se arrepienten de lo que han hecho, de las consecuencias de lo que han hecho. Os conté alguna vez de una persona que conocí en Tenerife hace muchísimos años, que había tenido un accidente, tuvo varios accidentes, llevaba una vida desordenada, una vida nocturna desordenada, y cuando fuimos mi padre y yo a verlo a una clínica allí en Santa Cruz, le dice este hombre a mi padre, ¿se ha dado cuenta usted lo malo que nos ha salido el coche? Y mi padre le dijo, el malo eres tú. A veces nos arrepentimos por las consecuencias, no por el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A veces puede ser que engañes al de al lado. No, pero si estoy engañando de al lado, me estoy engañando yo. Y la verdad, si yo digo que no tengo pecado, la verdad no está en mí. Si confieso mis pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. 1 Juan 1:8, que bien conocemos. Derribamos el pecado pidiendo al Señor perdón, buscando renovación en nuestra vida. Como decíamos al principio, la rutina, el costumbrismo, traen vicios, traen defectos a nuestra vida. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Para qué te anhela? Para ver tu poder y tu gloria. Estoy harto del pecado y de la miseria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que cualquier pecado. Hace pocos días enterraron a un conocido mío, tuvimos amistad bastante tiempo, salimos a comer varias veces hace ya bastantes años, unos 20, 25 años. Él, la que es su esposa, otros amigos. Y este era uno que siempre, cuando yo le decía, busca de Dios, Emilio, hay que disfrutar. Cuanto más vicios, ahora mejor. La última vez que lo vi, éramos 5 o 6 años, lo encontré en Comparro, nos saludamos. Y él me conocía y le dije, Emilio, busca de Dios. Jonathan, tú por lo mismo, y yo también. La esquela que el otro día salió en la prensa era una de las esquelas más tristes que he visto. No figuraban ni sus hijos ni su familia. ¿Sabéis a lo que le había llevado al pecado? A no tener relación con nadie. Tenía una vida tela. Mejor es tu misericordia que la vida. Concluyo en esta mañana, menos mal que nadie dice del día. Concluimos. Hagamos un análisis de nuestras oraciones, hermanos. Consideremos el resultado de nuestras oraciones. Busquemos, ponernos en sintonía con el Señor. Hay una frase del autor de Hebreos que a mí me emociona.
y que también me desafía en esta mañana y la dejo con vosotros. Cuando he derribado todas esas barreras, podré hacer realidad aquella frase de Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No solamente es acercarme a la presencia del Señor, no solamente es buscar al Señor, sino es acercarme a su trono. El trono no lo toca cualquiera. Al trono del Rey no se acerca cualquiera. Al trono del Rey no se acerca alguien con pecado, nos acercamos a aquellos que hemos confesado nuestros pecados. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Derribaremos las barreras? Satanás no quiere. El Señor sí. La decisión está en ti. Que el Señor os bendiga. Amén.